Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que todavía dormidos, la mayoría. Que bueno, hoy sí no voy a esperarme a que se conecte nadie, porque supongo que todos están descansando. Es domingo, es temprano, todavía no son las 10 de la mañana, son vacaciones, es Semana Santa, es Domingo de Resurrección, entonces, pues bueno, disfrútenlo mucho. Yo simplemente quiero dejarles esta pequeña reflexión a los maestros, sea que la vean hoy o sea que la vean en otro momento, pues que sea una oportunidad para reflexionar, una oportunidad para pensar un poco en lo que significa ser maestro. Y pues bueno, teníamos días queriendo hacer esta transmisión, no habíamos podido por motivos de salud, pero ya estoy aquí para compartirles, no me voy a tardar mucho, pero sí con motivo de esta semana en la que reflexionamos acerca de Jesucristo, acerca de Dios, el Hijo de Dios hecho hombre. Pues bueno, no quise dejar pasar la oportunidad de compartir con ustedes lo que para mí significa Jesús como maestro. Creo que debe ser nuestra inspiración, nuestra guía, y que siempre lo tomemos como ejemplo. Podemos hablar muchas cosas acerca de Jesús, podemos decir muchas cosas acerca de Él como Hijo de Dios, como líder, como maestro, como inspirador. Sin embargo, hoy quiero hablar acerca de Jesús como ejemplo de maestro. Y también como ejemplo de maestro podemos decir muchos aspectos que Jesús tenía y que cada vez que queramos tener un modelo de un maestro ejemplar, podemos ir a él. Pero hoy yo solamente les voy a compartir seis puntos importantes que creo que estoy segura que Jesús tenía y que fue parte importante de lo que él hizo aquí en la tierra, parte importante de su ministerio. La primera y que tenía Jesús y que todos debemos tener es que Jesús conocía lo que hablaba, estaba preparado acerca de lo que él enseñaba. Hay muchos episodios de la Biblia, incluso el único episodio que se narra donde él era niño, que dicen que sus papás lo encontraron, dice la Biblia, y lo encontraron discutiendo con los doctores de la ley, lo encontraron en el templo, discutiendo con ellos. Ito dice que se maravillaban de lo que él hacía siendo apenas un niño. Entonces, esto muestra que Jesús estaba preparado, estaba enseñado, estaba documentado acerca de lo que todo judío debería de saber. Él vivió toda su preparación, digamos, en doctrina, como todos los judíos lo hacen, aprendiendo de la Biblia, del Pentateuco, de quién era Dios, de la historia como pueblo de Israel. Y con base a eso es que pudo utilizar muchas veces y en muchas ocasiones lo que él conocía acerca de la palabra de Dios y en lo que él estaba preparado. Y también esa era una de las razones por las cuales le llamaban maestro, porque lo veían como otros maestros que se les llamaba rabí, lo veían preparado como ellos. Entonces Jesús conocía lo que hablaba. Tú y yo como maestros es importante que siempre estemos preparados, documentados, que siempre estemos investigando acerca de lo que queremos hablar, acerca de la materia que impartes, acerca del curso que das. Recuerda siempre tu preparación, porque eso te da una base, eso te da un fundamento, eso te da credibilidad o te da cierta autoridad en el tema que tú estés enseñando. Entonces, primer punto, Jesús conocía perfectamente lo que hablaba, conocía la palabra de Dios, y es ejemplo para nosotros de lo que debemos siempre estar preparados también en nuestra área o en nuestra materia. El punto número 2, Jesús es un ejemplo de amor. Creo que todos sabemos que el simple hecho de que Él haya venido a la tierra es un ejemplo de Él es amor. No es que tenga amor, Él es amor. Se hizo hombre siendo Dios, se entregó su vida. En estos días creo que hemos recordado su trayecto en su última etapa de vida y la manera en que se sacrificó por nosotros. Él tuvo amor por sus discípulos, tuvo amor por nosotros, que aún íbamos a venir después a conocerle.
tuvo amor por los niños, dice que los niños se acercaban a él tenía tanta gracia, él tenía tanta sabiduría, que aún los niños más pequeños les llamaba la atención acercarse a Jesús. Entonces el número 2 es eso, es el amor que él tenía. Creo que como maestros sabemos que no hay otra cosa más fuerte que mueva nuestra profesión que amar. Creo que sabemos que cuando somos maestros de vocación, lo hacemos por amor, le tenemos amor a la profesión, le tenemos amor a la vocación, tenemos amor a lo que enseñamos, tenemos amor a nuestros niños o a nuestros estudiantes. Entonces, nunca dejes de amar, ama como Jesús lo hizo. Jesús amó suficiente como para no juzgar. Jesús amó suficiente como para ser amigo de pecadores. Muchas veces lo criticaron porque era amigo de pecadores desde el punto de vista de los demás. Jesús amó y no juzgó por la apariencia, no juzgó a un Zaqueo que dice que en su historia dice que era chiquito, chaparrito, y se tuvo que subir a un árbol para poder encontrarse con Jesús. Él lo vio. Jesús amó a la mujer que tocó el manto. Dice que estaba entre la multitud y todos lo estaban apretando y sus discípulos le decían, ¿cómo preguntas que quién te tocó? Si todos te están empujando, si estamos llenos de gente. Y sin embargo Jesús dijo, alguien me tocó porque sentí que salió poder de mí, porque Jesús en su amor estaba dando sanidad. Jesús amó suficiente para no juzgar a la mujer adúltera, para no condenarla. Cuando la llevaron a ser apedreada y le pidieron a Jesús que la juzgara, Jesús le dijo, ni yo te condeno, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Y le dijo, ni yo te condeno, vete. Y la liberó también de eso, pero la liberó sobre todo del pecado. Entonces Jesús tenía amor. ¿Cuántas veces nosotros juzgamos a nuestros alumnos por la apariencia? Tenemos como esa tendencia a querer ver solamente lo que aparentan ellos exteriormente, cuando no sabemos toda la historia que hay detrás y todo lo que nuestros alumnos realmente necesitan de parte nuestra. Necesitan primero que nada nuestra aceptación, nuestra validación, necesitan que no los juzguemos, necesitan nuestro afecto, necesitan nuestras expresiones positivas hacia su trabajo, hacia su desempeño. Entonces sigamos el ejemplo de Jesús también en eso. Me quiero ir súper rápido lo más que puedo, pero hay muchísimo que decir sobre Jesús. El número 3, Jesús enseñaba de diversas maneras y esto me encanta porque ahora sí que qué educación personalizada ni qué educación personalizada, qué constructivismo ni qué constructivismo. No existía en ese momento esas teorías, no existía en ese momento nada, si acaso el modelo socrático, ¿no? Que era famoso en Grecia. Y sin embargo, hace más de 2000 años, hace 2000 años, Jesucristo estaba enseñando de maneras distintas. Jesucristo estaba enseñando de maneras que, de verdad que si las implementáramos hoy, seríamos muy innovadores. Lo mismo Jesús enseñaba a un gran grupo y daba sermones a multitudes, a miles que lo seguían. Y de la misma manera que hacía eso, podía sentarse con sus 12 discípulos y enseñarles solamente a ellos y explicarles solamente a ellos lo que él estaba enseñando. De la misma manera podía hablar o entablar una relación de enseñanza, aprendizaje con un hombre que se acercara a él, que lo buscara, como en el caso de Nicodemo, que dice que incluso lo buscó de noche y le preguntaba ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? No tenía como sus preguntas. Lo mismo Jesús lo hacía en grande, en pequeño o en individual. Él tenía esa sensibilidad para ver el gran grupo y el uno. Jesús tenía esa característica de enseñar incluso fuera de las sinagogas. Jesús no se limitó, como otros maestros, a enseñar solamente en los templos de aquel tiempo. Jesús enseñaba en el campo, Jesús enseñaba en el mar, Jesús enseñaba en la naturaleza, en los lugares en que la gente se encontrara. Ahí Jesús estaba y les enseñaba y les decía, miren las flores, miren los pájaros
que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como estas flores que ustedes ven, y de esa manera era más comprensible también para las personas entender las enseñanzas de Jesús, porque utilizaba los recursos que estaban a su mano. No había tecnología, como a veces nosotros queremos tener tantos recursos y tener tantas ayudas visuales. Quizás Jesús enseñaba de su mismo contexto, de su mismo entorno. Algo que también Jesús utilizaba para enseñar eran las parábolas. Y es muy significativo lo que Jesús hacía con estas historias que no necesariamente eran verdaderas, pero que sí estaban basadas en la vida cotidiana de quienes lo escuchaban. Parábolas tan conocidas como la parábola de la dracma perdida, la parábola del hijo pródigo, que es hermosa, la parábola del trigo y de la cizaña. Hay tantas parábolas que son inspiración y que Jesús las utilizaba para dar grandes enseñanzas a la gente, les hablaba por parábolas. Y creo que cuántos de nosotros somos capaces de utilizar tantos elementos como Jesús lo hacía. Seamos creativos en nuestra enseñanza, utilicemos los recursos que tenemos, contemos historias a nuestros alumnos, aceptemos sus preguntas. Algo que también hacía Jesús es que hacía preguntas constantemente. De verdad los invito que un día la traten de hacer en su Biblia. En algunas Biblias las palabras de Jesús vienen en rojo y vean todas las preguntas que Jesús hacía, como por ejemplo, ¿quién dicen ustedes que soy? ¿Quién dice la gente que soy? Y él lo hacía para indagar en sus discípulos o en la gente. Él lo hacía para llevarlos a la reflexión. Entonces, usemos preguntas como maestros también de todas estas técnicas pedagógicas o didácticas que Jesús utilizaba. Nosotros también las podemos usar. ¿Okay? Número 4. Si voy rápido, ya casi terminamos. Número 4. Hola Luisana. Aquí les voy a dejar el video para cuando lo puedan ver en algún momento. Jesús, y esto es bien importante y está relacionado cuando hablábamos con el amor, Jesús pudo ver el potencial en sus discípulos. Cuando nosotros vemos la manera en que Jesús llamó a sus discípulos, es muy significativa. Ellos estaban ocupados en sus tareas, ellos estaban ocupados, el que se dedicaba a cobrar impuestos, el que se dedicaba a pescar, a lo que sea que ellos se dedicaran, ahí donde ellos estaban, de ahí Jesús los llamó y ahí les decía, por ejemplo, a quienes eran pescadores, sígueme, vas a ser pescador de hombres. Y dice que ellos lo dejaban todo y se iban con él. Jesús tuvo esa capacidad o tuvo esa visión en ellos de ver que en cada uno de sus 12 discípulos había un potencial para desarrollar. Había personas que estaban dispuestas a dejarlo todo. Había personas que estaban dispuestas a ser enseñadas y a conocerlo a él realmente. Y además Jesús no fue con los mejores de la sociedad. Jesús fue incluso con aquellos que eran rechazados por la sociedad o con aquellos a quien otros despreciaban por su manera de ser o por el oficio que tenían o quienes no habían encontrado un lugar en los altos puestos de la iglesia y se habían dedicado a pescar o se habían dedicado a cobrar impuestos. Pero Jesús pudo ver que ellos tenían un potencial y una diferencia de aquel tiempo que yo encontraba es que dice que los grandes líderes o los maestros lo que hacían con sus discípulos es que ellos nunca los elegían. Los discípulos elegían al maestro. Los discípulos iban y querían seguir a ese maestro y así es como funcionaba en ese tiempo. Sin embargo, aún en eso, Jesús rompió con las expectativas, Jesús rompió con los paradigmas porque Jesús los eligió a ellos. Jesús fue por ellos y los hizo creer una vez más en ellos mismos y en un ministerio y en un propósito y en una vocación que Jesús les estaba entregando y que bueno, todos sabemos lo que pasó mucho tiempo después cuando ellos predicaron e incluso dieron su vida por Jesús. Ve el potencial en tus alumnos, dedica tiempo a ellos para enseñarles. Observa en ellos y velos no solamente como las personas que tienes enfrente, sino como quienes realmente pueden llegar a ser si desarrollan todas sus capacidades. Eso te va a hacer la diferencia en ellos principalmente y después en ti como maestro. Sigue el ejemplo de Jesús y ve el potencial en tus discípulos o en tus alumnos. Número 5.
Jesús fue un líder. Todo maestro requerimos ser un líder. No podemos negar que como maestros somos un ejemplo, somos un punto de referencia para muchos. Jesús lo fue. Jesús tenía un liderazgo, pero un liderazgo sencillo, un liderazgo de servicio, un liderazgo donde estaba dispuesto a darse a sí mismo, a dar su tiempo. La gente lo seguía, a veces Jesús no descansaba y sin embargo Jesús dice que tenía compasión de ellos. Jesús fue capaz de satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, así como sus necesidades espirituales o sus necesidades físicas, al sanarlos, al hacer por la gente todo lo que podía. Hacía milagros. Jesús fue ejemplo, aunque muchos no lo pudieron ver en ese momento. Jesús fue ejemplo. Dice que Él estuvo aquí en la tierra como hombre, pero que nunca pecó. Jesús fue ejemplo de oración. Aun cuando sus discípulos se quedaban dormidos, Jesús se mantenía orando. Y esto le daba autoridad. Jesús fue un líder que revolucionó con acciones quizás a veces imperceptibles o que nadie logramos ver, pero que tenían una gran trascendencia. Tú y yo como maestros somos líderes y esas pequeñas cosas que haces por tus alumnos, que nadie las ve, que nadie se da cuenta, créeme que para ellos sí se dan cuenta y para ellos tiene grande significado. Entonces sigamos el ejemplo también del liderazgo que Jesús dijo. Jesús enseñaba con su ejemplo, no solamente con palabras. Tú y yo hay que enseñar y ser ejemplo, no solo con lo que decimos, sino también con lo que hacemos todos los días. Y bueno, número 6 y último, y así que ahora sí que independientemente de la fe que tú profeses, independientemente de si crees o eres cristiano o no, si crees en Cristo o no, este es un ejemplo muy claro que nosotros podemos aplicar. Jesús oraba por sus discípulos. Antes de ser crucificado fue al huerto de Getsemaní y en su oración le pidió al Padre por ellos, le rogó al Padre por ellos y le pedía que los guardara porque ellos se iban a quedar en el mundo, porque Él ya no iba a estar, Él los iba a dejar, pero le decía guárdalos, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y le decía que sean uno, así como nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son uno. Ese ejemplo de Jesús de orar, de pedir por ellos, nosotros debemos de seguirlo también. Que siempre tengamos en nuestro corazón a cada uno de los alumnos que tú tienes, que siempre los tengas en cuenta, que los lleves en tus oraciones, que le pidas a Dios que te ayude a ser ese instrumento para que ellos puedan aprender, que te ayude a que puedas satisfacer sus necesidades emocionales, tanto como académicas o intelectuales. No nos centremos solamente en la parte intelectual del desarrollo de nuestros alumnos. El ser humano es integral y el ser humano necesita desarrollar todas sus áreas y para eso estamos nosotros como maestros. Entonces pide también por ellos, haz oración por tus alumnos, ellos lo necesitan y vas a ver también la diferencia en tu salón cuando empieces a interceder por ellos o a ponerlos en las manos de Dios y confiar en que depende de Él su desarrollo, en que depende de Él su aprendizaje, su crecimiento y que tus alumnos van a ser personas trascendentes, exitosas, que van a crecer, que van a aprender, que van a madurar, que contigo están de paso, pero que tú vas a poder dejar huella en ellos. Entonces, cierro repitiendo las 6 características que podemos aprender de Jesús. Número 1, el conocimiento de lo que hablaba. Número 2, el amor que lo distinguía. Número 3, las estrategias diversas de enseñanza que utilizaba. Número 4, la manera en que logró ver el potencial que podía desarrollar en sus discípulos. Número 5, el liderazgo que tenía. Número 6, la forma en que oraba por sus discípulos y los encomendaba a Dios. Muchas gracias, que sigan teniendo un excelente cierre de Semana Santa, que no olvidemos el propósito de estos días y que sigamos aprendiendo de Jesús como ejemplo, como maestro y que seamos cada vez mejores maestros y más excelentes. No es teoría, no es práctica, es praxis. Bye bye.